Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos porque nos adentramos en el fascinante mundo de los sueños. Vamos a explorar ese lugar, lo emírico, ese sitio donde la lógica a veces se desdibuja y la realidad se transforma, a través de los fragmentos del libro Somnos. Preparados para desentrañar algunos de los misterios de la mente dormida. Somnos es un libro peculiar, ¿eh? El autor combina anécdotas personales con observaciones científicas, reflexiones filosóficas y hasta toques de mitología. ¿No te parece una mezcla curiosa? Totalmente. Es como si el autor nos invitara a un viaje a través de diferentes perspectivas sobre los sueños, desde lo personal hasta lo cultural. De hecho, una de las primeras cosas que me llamó la atención es cómo la interpretación de los sueños varía según la cultura. El autor menciona que en algunas culturas los sueños son incluso más importantes que los acontecimientos del día a día. ¿Te imaginas darle tanta importancia a lo que sueñas? Es fascinante, ¿verdad? Demuestra que los sueños no son solo un proceso biológico, sino que están impregnados de la cultura en la que vivimos. Nuestras creencias, valores y experiencias dan forma a cómo interpretamos lo que sucede en nuestros sueños. Y a veces lo que sucede en los sueños desafía toda lógica. El autor habla de la paradoja de la realidad en los sueños, donde todo puede ser contradictorio y lógico, como si las leyes de la física no existieran. Recuerda la anécdota que comparte sobre encontrarse con monstruos que conoce de su vida diaria, pero en un estado vulnerable, casi indefensos. Es como si los roles se invirtieran en el mundo onírico. ¿Habías pensado alguna vez en ese tipo de contradicciones en tus propios sueños? Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, recuerdo un sueño en el que... Espera. Antes de que te lances a contarlo, me parece importante destacar otro punto clave que el autor subraya: el poder de los símbolos y los arquetipos en la comprensión de los sueños. ¿Te has fijado en cómo ciertos símbolos, como animales, colores o incluso figuras geométricas, se repiten en tus sueños? Sí, a veces. Pero no siempre les encuentro un significado claro. Claro, porque el significado puede variar según el contexto y las asociaciones personales del soñador. El autor se inspira en las teorías de Carl Jung sobre los arquetipos, esos patrones universales de pensamiento que se manifiestan en los sueños. Jung creía que los arquetipos, como la figura del héroe o la madre, representan aspectos fundamentales de la psique humana. Entonces, podríamos decir que los arquetipos son como una especie de lenguaje universal del inconsciente. Podríamos decir que sí, y entender ese lenguaje nos puede ayudar a comprender mejor nuestros propios sueños y lo que nos intentan comunicar. Pero a veces recordar los sueños es como intentar atrapar humo. Se desvanecen al despertar dejando solo fragmentos e impresiones. Es cierto, la memoria de los sueños es escurridiza. El autor comparte algunas técnicas para mejorar el recuerdo, pero reconoce lo difícil que es reconstruir una experiencia onírica con precisión. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué parte de ese mensaje del inconsciente se pierde en el proceso de recordar? Qué intrigante. Me encantaría poder recordar todos mis sueños con total claridad. Imagina las posibilidades. Pero por otro lado, si pudiéramos controlar nuestros sueños, seguirían siendo una ventana a nuestro subconsciente, o se convertirían en algo más parecido a una película que nosotros mismos dirigimos. Es una pregunta que me deja pensando. ¿Y qué hay de la lucidez? Esa capacidad de saber que estamos soñando mientras soñamos. El autor también habla de eso, ¿verdad? Sí, la describe como una experiencia liberadora, una oportunidad para explorar el mundo onírico con conciencia. Pero también reconoce lo difícil que es alcanzarla y mantenerla. La mente consciente parece resistirse a la lógica del sueño. Es como si hubiera una batalla entre dos mundos, ¿no? El mundo de la vigilia con sus reglas y su lógica. Sí. Y el mundo onírico donde todo es posible. Y en medio nosotros intentando comprender ambos. Precisamente. Y ahí radica el misterio y la fascinación por los sueños. Son una puerta a lo desconocido, a una parte de nosotros mismos que se revela solo cuando dormimos. Pero espera. Antes de que nos adentremos más en lo desconocido, ¿recuerdas la conexión que el autor establece entre los sueños y la física cuántica? Eso me dejó completamente descolocado. Sí. Es una idea audaz, sin duda. Compara la naturaleza impredecible de los sueños con los principios de la física cuántica, sugiriendo que los sueños podrían operar en un nivel de realidad diferente. ¿Te imaginas que los sueños no estén limitados por las leyes de la física clásica? Sería increíble. Podríamos viajar en el tiempo a través de los sueños, o visitar otros universos. ¿Quién sabe? Pero antes de que nos dejemos llevar por la imaginación, volvamos al libro. El autor, a pesar de explorar tantas ideas y teorías, siempre regresa a la pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito de los sueños? Claro, la gran pregunta que nos lleva de cabeza durante siglos. ¿Simplemente un subproducto de la actividad cerebral o un puente hacia nuestro subconsciente? El autor parece inclinarse hacia la idea de que los sueños tienen un potencial terapéutico. Nos ayudan a enfrentar nuestros miedos, resolver conflictos emocionales y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos.
¿No te parece una idea atractiva? Totalmente. Es como si los sueños fueran un terapeuta personal que llevamos dentro. Y al que solo podemos acceder cuando dormimos. Por eso, prestar atención a nuestros sueños y aprender a interpretarlos puede ser una herramienta valiosísima para el crecimiento personal. De acuerdo. Pero ¿cómo podemos saber si estamos interpretando nuestros sueños correctamente? ¿Hay algún método infalible? Bueno, esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la subjetividad. No existe un método infalible para interpretar los sueños, como una fórmula matemática. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la interpretación de nuestros sueños sin sentir que estamos inventándonos las cosas? El autor propone varias herramientas. Una de ellas es llevar un diario de sueños, donde anotes con detalle lo que recuerdes al despertar. Presta atención a las emociones que sentiste, los personajes que aparecieron, los lugares que visitaste, los símbolos que te llamaron la atención. Es como si fuéramos detectives de nuestro propio subconsciente, ¿verdad? Exacto. Y con el tiempo, al ir revisando tu diario, puedes empezar a detectar patrones, símbolos recurrentes, temas que se repiten. Eso te puede dar pistas sobre las preocupaciones, los deseos o los conflictos que tu subconsciente está procesando. Y si nos atascamos, podemos recurrir a algún tipo de diccionario de sueños. Hay muchos libros y sitios web que ofrecen interpretaciones de símbolos comunes en los sueños, pero el autor nos advierte que no debemos tomarlos al pie de la letra. ¿Por qué no? ¿Acaso no hay un significado universal para ciertos símbolos? Lo interesante es que no. El significado de un símbolo puede variar según la cultura, la experiencia personal y hasta el contexto específico del sueño. Por ejemplo, soñar con un perro puede tener una connotación positiva para alguien que ama a los animales, pero puede ser aterrador para alguien que fue mordido por un perro en su infancia. Ya veo. Entonces, la clave está en combinar la información general sobre los símbolos con nuestra propia intuición y experiencia personal. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Y no tengas miedo de explorar diferentes interpretaciones. A veces la que menos esperamos puede ser la que más nos resuena. Hablando de resonancia, ¿recuerdas la parte del libro donde el autor habla de los sueños premonitorios? ¿Crees que los sueños realmente pueden predecir el futuro? Es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y aunque hay muchos relatos anecdóticos sobre sueños que parecen haber predicho eventos futuros, desde un punto de vista científico no hay evidencia concluyente. Es decir, que por ahora, lo de predecir el futuro con los sueños se queda en el terreno de lo paranormal. Podríamos decir que sí. Aunque si lo pensamos bien, los sueños sí pueden ser premonitorios en un sentido más amplio. ¿A qué te refieres? Me refiero a que nuestros sueños pueden reflejar nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y a veces, esas emociones premonitorias pueden manifestarse en forma de imágenes o situaciones simbólicas en los sueños. Por ejemplo, si estás atravesando un momento de estrés en tu trabajo, podrías soñar con estar atrapado en un laberinto o perseguido por un monstruo. Tiene sentido. Es como si nuestro subconsciente nos estuviera enviando señales de alerta a través de los sueños. Exacto. Y al prestar atención a esas señales podemos tomar medidas para prevenir o afrontar situaciones difíciles en nuestra vida real. Y es fascinante cómo los sueños pueden actuar como una especie de brújula interna, guiándonos a través de las complejidades de nuestra propia psique. Y lo más fascinante es que todavía nos queda mucho por descubrir sobre el mundo onírico. A pesar de los avances en neurociencia, los sueños siguen siendo un enigma, un territorio inexplorado de la mente humana. Y hablando de territorios inexplorados, ¿qué hay de la lucidez? ¿Crees que algún día podremos controlar nuestros sueños a voluntad? Algunos investigadores creen que sí, y con las técnicas adecuadas podemos entrenar nuestra mente para ser conscientes dentro del sueño y hasta dirigir el curso de la experiencia onírica. Imagina las posibilidades. Sería increíble. Podríamos convertir nuestras pesadillas en aventuras, volar por el cielo, visitar lugares exóticos. Y quién sabe, quizás incluso podríamos usar la lucidez para resolver problemas creativos, ensayar situaciones difíciles de la vida real o incluso acceder a recuerdos olvidados. Suena a ciencia ficción, pero no deja de ser emocionante. Lo cierto es que la ciencia está empezando a desvelar algunos de los secretos de la lucidez, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Mientras tanto, podemos seguir explorando el mundo onírico con curiosidad y mente abierta, dejando que nos sorprenda con sus misterios y sus posibilidades. Y ya que hablamos de misterios, ¿recuerdas la parte del libro donde el autor habla de la conexión entre los sueños y la creatividad? Siempre me ha fascinado cómo muchos artistas, escritores y científicos han encontrado inspiración en sus sueños. Sí, es un tema apasionante. Parece que los sueños tienen la capacidad de liberar nuestra mente de las restricciones de la lógica y la razón, permitiéndonos explorar nuevas ideas y conexiones que de otra manera serían inaccesibles. ¿Recuerdas el ejemplo de Salvador Dalí? El pintor surrealista. Claro,
Se inspiraba en sus sueños para crear sus obras. Decía que los sueños eran una fuente inagotable de imágenes y símbolos. Exactamente. Y no solo artistas visuales. El químico Auguste Kekulé descubrió la estructura del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola. Ese sueño le inspiró la idea de la estructura cíclica de la molécula. Es increíble cómo una imagen onírica puede desencadenar un descubrimiento científico. ¿No te parece que eso nos dice algo sobre la importancia de prestar atención a nuestros sueños, incluso a los que parecen absurdos o sin sentido? Totalmente. A veces, las ideas más creativas e innovadoras surgen de lo inesperado, de lo ilógico, de lo onírico. Y a medida que profundizamos en Somnus, nos demos cuenta de que el autor no solo está interesado en la interpretación de los sueños, sino también en su potencial para la curación y el crecimiento personal. Exacto. El autor describe cómo los sueños pueden ser una herramienta poderosa para superar traumas, fobias y otros problemas emocionales. Nos invita a ver los sueños como una fuente de sabiduría y guía, una brújula interna que nos puede ayudar a navegar por las complejidades de la vida. Es realmente fascinante cómo el autor conecta la interpretación de los sueños con la idea de la curación. ¿Recuerdas algún ejemplo concreto del libro? Sí. El autor describe el caso de una paciente que soñaba recurrentemente con estar atrapada en un laberinto. A través del análisis de este sueño, la paciente pudo conectar este símbolo con la sensación de estar perdida en su propia vida, sin encontrar una salida a sus problemas. Trabajando con este sueño, la paciente pudo identificar las causas de su conflicto y empezar a tomar decisiones para cambiar su situación. Es increíble cómo un simple sueño puede revelar tanto sobre nosotros mismos. Absolutamente. Y lo que es aún más sorprendente es que a veces el simple hecho de comprender el mensaje de un sueño puede ser suficiente para iniciar un proceso de curación. Es como si el subconsciente, al verse comprendido, pudiera finalmente descansar. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto crucial del libro, la importancia de integrar los sueños en nuestra vida diaria. No se trata solo de interpretarlos, sino de aprender a escuchar su sabiduría y aplicar sus enseñanzas en nuestro día a día. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar la magia de los sueños al mundo real? Bueno, hay muchas formas. Una de ellas es prestar atención a las emociones que experimentamos en los sueños. Si un sueño nos deja una sensación de paz y alegría, podemos intentar cultivar esa misma emoción en nuestra vida diaria. Si un sueño nos provoca miedo o ansiedad, podemos preguntarnos, ¿qué nos está intentando decir nuestro subconsciente sobre nuestra situación actual? Es como si los sueños fueran un espejo que nos refleja nuestras emociones más profundas, tanto las positivas como las negativas. Exacto. Y al prestar atención a ese reflejo, podemos empezar a comprender mejor qué necesitamos para vivir una vida más plena y satisfactoria. El autor también habla de la importancia de la creatividad en el trabajo con los sueños. Nos anima a usar la imaginación para explorar diferentes interpretaciones, a jugar con los símbolos y a crear nuestras propias historias a partir de los sueños. Sí, a veces la interpretación literal no es suficiente. Necesitamos usar la creatividad para conectar con el significado más profundo del sueño, para encontrar la metáfora que nos habla a nivel personal. Es como si los sueños fueran un lenguaje poético lleno de símbolos y metáforas, que nos invita a usar nuestra propia creatividad para descifrar su mensaje. Exacto. Y al hacerlo no solo comprendemos el sueño, sino que también expandimos nuestra propia capacidad de imaginar, de crear y de conectar con la magia de lo desconocido. ¿Y qué hay de la lucidez? El autor menciona alguna técnica para cultivarla. Sí, el autor habla de la importancia de la atención plena, de aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, tanto en la vigilia como en el sueño. Esta práctica nos ayuda a ser más conscientes de nuestro estado mental, lo que puede facilitar la lucidez en los sueños. ¿Y qué hay de las técnicas más activas, como la prueba de realidad o la intención de lucidez? El autor también las menciona, aunque advierte que no son infalibles y que requieren práctica y paciencia. La clave está en encontrar la técnica que mejor se adapte a nuestra personalidad y a nuestro estilo de vida. Y sobre todo en no obsesionarnos con la lucidez, en recordar que los sueños tienen su propio valor incluso si no somos conscientes de que estamos soñando. Exacto. La lucidez puede ser una experiencia fascinante, pero no es el único objetivo del trabajo con los sueños. Lo importante es aprender a escuchar los mensajes de nuestro subconsciente, a conectar con nuestra sabiduría interior y a utilizar esa información para crecer como personas. Y después de este viaje, a través de Somnus, creo que hemos aprendido mucho sobre los sueños, sobre nosotros mismos y sobre la magia que se esconde en la mente humana. Sí, ha sido una inmersión fascinante. Hemos explorado diferentes perspectivas sobre la interpretación de los sueños, hemos descubierto el potencial curativo y creativo de los sueños y hemos aprendido técnicas para integrar los sueños en nuestra vida diaria. Y lo más importante, hemos recordado que los sueños son un regalo, una ventana a lo desconocido, una invitación a explorar los misterios de la mente humana.
Así que la próxima vez que despiertes de un sueño, no lo descartes como una simple fantasía. Tómate un momento para recordar, para reflexionar, para conectar con la sabiduría de tu subconsciente. Quizás en ese sueño encuentres la inspiración, la guía o la respuesta que estabas buscando. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy en el mundo onírico. Esperamos que este viaje a través de Somnos te haya inspirado a explorar tus propios sueños y a descubrir la magia que se esconde en tu interior. Gracias por acompañarnos en esta aventura y que tus sueños te guíen hacia una vida más plena y significativa.